Excelente. ¿Alguien más quiere hablar? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿De qué tratamos? ¿Verdad? En cuanto a la persona de Dios, específicamente, como decía nuestra hermana, estábamos hablando sobre Dios, sobre la persona de Dios. Bien, Soldani. Sí, aparte de eso que nuestra hermana estuvo comentando, estábamos hablando de la naturaleza de Dios, que es prácticamente lo mismo que ella estaba diciendo, y hablábamos sobre la trascendencia de Dios, que usted decía que no hay nadie por encima de Dios, que Dios lo habría creado todo y que él no estaba sujeto a ninguna limitación. Amén. Así es. Entonces estábamos hablando sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios, ¿verdad? Que si hablábamos también sobre los atributos de Dios, decíamos, hablamos, como ustedes decían, de la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, Omnipotencia, sí. ¿sí? Amén, amén. Hablamos también de que Dios es una persona, hablábamos de el amor de Dios, hablábamos también de la ira de Dios, ¿verdad? Eh, hablábamos de la santidad de Dios también. Bien, Sandra. Sandra, ¿me escucha? ¿Puede abrir el micrófono? Amén. Ajá. Ok. Como dicen los demás estudiantes, estábamos hablando la semana pasada de lo que es la naturaleza de Dios, los nombres que se le ponen a Dios. Hablamos es transcendente, sobrepasa todos los límites, o sea, es infinito. Entonces también hablábamos de que Dios, que Dios puede estar en todas las cosas, pero que no todas las cosas son Dios. Hablábamos de que Dios es omnipotente, que lo sabe todos, y inmutable, que no cambia, o sea, Dios no cambia, Dios, o sea, hablábamos también de los nombres que se le daban a Dios. Y en cuanto, y también, o sea, hablábamos de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, cómo es su forma, o sea, sabemos que Dios, aunque la Biblia registra que Dios es como una persona, pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Entonces, hablábamos de todo eso, de la forma, como decía la muchacha, hablábamos que Dios no fue creado, sino Él creó el mundo, porque si Dios hubiese sido creado por alguien más, entonces ya no hubiese sido Dios, sino el Dios fuera el que lo creó a Él. Entonces, por eso es un Dios, como que dice, universal, o sea, un Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, que está en todo lugar, y así sucesivamente. Gracias, Sandra, gracias. Alguien levantó la mano y ya la bajó. Bien, gracias. Exactamente, esto es lo que decíamos de Dios. Y qué bueno que podemos tener experiencias, ¿verdad? Y que podemos compartir parte de lo que aprendimos con otras personas. Y también quiero decir que me sentí muy bien al ver el día de ayer que ya habían personas anhelando que llegara el día de hoy para la clase. Eso es una gran bendición y le sube el ánimo al profe, ¿verdad? Le sube el ánimo a uno. Bien, hablábamos también sobre, ¿verdad? Toda esta manera en la que Dios trasciende, en la que el Señor está por encima de todo. Y hablábamos de Isaías 55, 8 al 9, que dice, mis pensamientos no se parecen. Esta es otra versión, hermano, una versión. No se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto es llevando, ¿verdad?, a la trascendencia de Dios, al conocimiento, perdón, que Dios tiene por sobre todas las cosas, la manera en la que Dios puede mirar, ¿verdad?, nuestro futuro, lo que va a suceder. Isaías 6:3 dice, se decían unos a otros, hablando en cuanto a la santidad de Dios, santo, santo, santo
es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Es la manera en la que podemos ver, como decían ustedes, que Dios lo abarca todo. Dios está en todas partes. Vemos también en Dios, y decíamos la semana pasada que Dios es amor. Primero hablábamos sobre la santidad de Dios, que Él es santo, 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 refiriéndose específicamente a esa santidad infinita de Dios que lo cubre todo, ¿verdad? Pero también hablábamos sobre el amor de Dios y terminábamos diciendo que tanto el amor como la santidad de Dios como atributos que son parte de su naturaleza, como decían ustedes, y que deben ser considerados en conjunto. Entonces, la naturaleza de Dios es que Dios es amor. Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Dios no es que tiene una santidad, es que la naturaleza de Dios es ser santo. Entonces, el amor, veíamos también que Dios mostró su amor dando, y lo vimos en San Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera, o sea, tan grande fue la manera en la que Dios amó al mundo que lo demostró, que no solamente lo dijo, sino que lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces también nos muestra un amor de servicio. Y este es el amor en el que Dios también quiere que nosotros practiquemos, el amor de servicio. Marcos 10:45 nos dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. También dice que he aquí que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Hay una traducción que lo dice de esta manera, que Jesús no vino para ser servido. Es en el momento, y esta es una de las maneras más hermosas de ver la manera de Cristo, la forma de Jesús de enseñar con la práctica. ¿Recuerdan cuando en la última cena, dice la Biblia que él se puso por así decirlo, ¿verdad? La toalla que se ponía el siervo de menos categoría en la casa. Ustedes saben que cuando iba a una visita a una casa de alguien pudiente, de alguien adinerado, regularmente pues había que lavarle los pies a quien llegaba diciéndole bienvenido, o había que echarle aceite o darle un beso. Habían diferentes formas de decirle bienvenido, pero no lo hacía el dueño de la casa como tal, sino que un sirviente en su lugar, pero que representaba al señor de la casa. El sirviente entonces era quien lavaba los pies en lugar del dueño, pero al hacerlo el sirviente era como si lo hiciese el dueño. Entonces, cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, dice la palabra que él se puso esa toalla, él tomó el lugar de siervo y le dijo a sus discípulos que él estaría lavándole los pies. Ustedes conocen la reacción de los discípulos y Jesús le dice, si ustedes no permiten que yo haga esto, entonces ninguno tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Porque he aquí que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Además, el Señor le estaba enseñando y le dijo, ustedes harán esto, pero lo que el Señor le estaba mandando no era a lavar los pies, era a servir, era el mensaje, un mensaje de servicio, el que el Señor le estaba dando a los discípulos. Otro de los atributos de Dios es que Dios también es ira. Y esta parte no la queremos de Dios, queremos el amor de Dios, queremos todo lo que Dios nos da, pero Dios también tiene en su carácter la ira, Romanos 1:18, ¿verdad? La ira de Dios contra el pecado, hacia allá se enfoca la ira de Dios, pero Dios, dice la Biblia, muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. O sea, hacia estos es que Dios muestra su ira realmente hacia los pecadores. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios no deja de enojarse también con nosotros los seres humanos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Otra de las partes que Dios tiene es que Dios es vida. Desde el Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre
y el hombre entonces se convirtió en un ser viviente. Dios es vida. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Siendo Dios, también él dijo, yo soy la vida. En Hechos 3:15 nos dice, ustedes mataron al autor de la vida, hablando acerca de Jesucristo, pero Dios le levantó de los muertos, porque Dios es Dios de vida. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Dice el autor de los Hechos, capítulo 3, versículo 15. Ustedes mataron al dador de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de eso. También Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y por cuanto Dios es espíritu, yo debo adorarle en espíritu y en verdad. O sea, yo debo entrar en esa manera, ¿verdad? De la adoración, que es algo espiritual, no carnal. Y que debe ser también con sinceridad, debe ser con esa devoción y debe ser de esa manera porque Dios lo sabe todo. Entonces Dios es espíritu, Dios es espíritu. También Dios, decía ahorita alguien, Dios es una persona, es uno de los atributos de Dios, que Dios es una persona, no en el ámbito, no en la manera en la que nosotros a veces vemos a las personas. Ahora, ¿cómo vemos que Dios es una persona? Dice, si Dios es una persona, pero cuando decimos que Dios es una persona, no queremos decir en ninguna manera que Él es un ser humano. Cuando decimos que Dios es persona, no lo llevemos al término de ser humano. Lo que deseamos decir es que Dios tiene personalidad y que Él es un ser racional con autoconciencia. Los teólogos suelen definir la persona como un ser individual con una mente, emociones y voluntad. Entonces Dios definitivamente tiene un intelecto. Salmo 139, 17 nos habla de eso. Dios tiene emociones también, aparte de tener un intelecto, como dice el salmista en el Salmo 139, 17, también Dios tiene emociones, según el Salmo 78, 41. Dios también tiene voluntad, primera carta de Corintios 1:1. Y por lo tanto, Dios sí es una persona, porque tiene emociones, tiene un intelecto, tiene también voluntad y también Dios, pues a todo esto lo lleva a ser una persona. No confundamos una persona con un ser humano. Habla de la personalidad específica. Bien, entonces eso que hablamos es Dios el Padre, hablando de la naturaleza de Dios el Padre, y dentro de su naturaleza, entonces también podemos ver esos atributos, y como alguien decía también, por esos atributos dentro de todo esto, pues hubo nombres con los que Dios se dio a conocer, empezando por el yo soy, y luego dependiendo, ¿verdad?, de la necesidad del hombre, dependiendo de la manera en la que él quería darse a conocer, empezó pues a tener diferentes nombres, como el Shaddai, como el Elohim, como también el Adonai, nombres como Rafa, nombres como o sea, diferentes nombres, como Shalom. Entonces, pero todos estos nombres hablaban acerca del mismo. Bien, entonces eso, ahí terminamos la parte de la doctrina de Dios el Padre. Si alguien durante esta semana pues encontró algo o quiere preguntar algo, pues también puede hacerlo en este momento acerca de la persona de Dios el Padre. Porque ahora entraremos ya a lo que es la Trinidad y volveremos otra vez a tocar la parte de Dios el Padre, pero ya no como lo hemos tratado en este momento. ¿Ven? Entonces, este es un tema bien difícil en algunas cosas, porque este es un tema bien que se discute en muchos lugares acerca de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Nótese de que también hay algunas doctrinas o algunas sectas que se han levantado negando la existencia, la veracidad de lo que es la Trinidad. Entonces yo trataré de explicar la parte de la Trinidad
este es un tema bien profundo, hermanos, y a lo mejor yo no tenga todo el tiempo, a lo mejor no tenemos todo el tiempo de tratarlo. Yo voy a hacer todo lo posible por que podamos entender esta parte. Yo no recuerdo si le mandé esta diapositiva, pero empezamos, ¿verdad? La razón de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué hablar de la Trinidad? ¿Por qué tocar este tema? ¿Por qué llevarlo a cabo, verdad? Porque regularmente nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza que damos. Es una doctrina de la nuestra, entonces tenemos que tratarla. Las Escrituras enseñan claramente que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, pero que ese Dios es Trinidad en unidad. O sea, tiene una unidad, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 6:4 nos dice, escucha Israel, hablando de ese Dios único. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Entonces, ¿por qué hacer referencia de que el Señor es uno si solamente es Dios? Vamos a ir viéndolo poco a poco para que usted vea cómo esos textos se van encadenando. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6 nos dice, existe un solo Dios, igual de lo que se hablaba en Deuteronomio 6:4, él es uno, dice, existe un solo Dios. Pero el autor de Timoteo, de la primera carta a Timoteo, de esta carta, Pablo, hablando a Timoteo y especificándole sobre esta parte, le dice, existe un solo Dios que logró la paz entre, existe un solo Dios y existe, dice, uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. O sea, existe un solo Dios, hace esa referencia, pero hace otra referencia, dice, y haciendo esta conjunción, y dice, y existe uno solo que logró la paz entre ese Dios y los seres humanos. El hombre que se llama Jesucristo. Él hace esa referencia. Y entonces, no solamente dice que existe uno solo que logró entre Dios y los seres humanos esa unidad, sino que lo nombra Jesucristo. Y ese dice, quien dio su propia vida para lograr por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio, dice Pablo, del deseo de Dios de salvar a todos. Entonces, Pablo está ubicando a Jesús dentro de la Trinidad. Las Escrituras también nos enseñan que el Espíritu Santo y Jesús son Dios. Nótese, no estoy diciendo son un Dios o son otros dioses. Estoy diciendo que la palabra dice que el Espíritu Santo y Jesús son Dios. En Colosenses 2:9 nos dice, todo lo que Dios, aquí mencionando al Padre, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Hablando de Dios y hablando de Cristo. Entonces, Pedro dijo en Hechos 5, versículo 3 al 4, Pedro dijo, Ananías, ¿recuerdan esa historia, esa parte cuando la iglesia estaba creciendo y todo el mundo estaba llevando sus ofrendas, vendiendo cosas y llevándolo? Dice, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Nótese ahí que habla del Espíritu Santo. Y entonces arriba vemos que Jesús, hablando de esta parte, habla también de que tanto el Espíritu como Jesús son Dios y que habla de que Dios habita corporalmente en Cristo. Dice en Hechos 5, 3 al 4, que Dios habita corporalmente en Cristo. Pero aquí habla en Hechos 5, 3 al 4, nos habla y nos dice que Satanás entró en el corazón de Ananías, ¿verdad? Y dice, y vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con la parte del dinero? El cuando dice, el terreno era tuyo. Antes de venderlo, era tuyo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto, conforme como tú quisieras. Dice, ¿por qué se te ocurrió eso? Y hace una aclaración. Le mentiste a Dios, no a los hombres. En la parte de arriba utiliza la persona del Espíritu Santo haciendo señalamiento de que le había mentido a la persona del Espíritu Santo. Pero en la segunda parte dice que le mentiste a Dios.
haciendo referencia del Espíritu Santo como Dios. ¿Ven? Entonces, estamos hablando sobre esa parte de la Trinidad, ¿verdad? Dios es eternamente preexistente. Bien, entonces podemos ver, ¿verdad? Que es eterna, la Trinidad es eternamente preexistente, o sea, desde antes ya existía. En Filipenses 2, 5 al 11, podemos leerlo y lo pueden ver en pantalla ahí, pueden leer, dice, vamos a leerlo al paso para que veamos que este tema de la Trinidad a veces puede confundir a la gente. Dice Pablo, una vez más, ahora se lo dice a la iglesia de Filipo, le dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. En el 5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. En el 6 dice, Él era como Dios. Dice, alguien está subrayando. Él era como Dios en todo sentido. Alguien está subrayando sin darse cuenta. Pueden borrar. Dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, dice el apóstol Pablo. Al contrario, dice, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, allá arriba, hasta ahí está hablando de Jesucristo. Ahora dice, por eso Dios, arriba está hablando sobre el maestro, dice, le dio a quien, a Cristo, el más alto honor y el nombre que está sobre todos los hombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a quien, a Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor, dando honra a quien, a Dios Padre. Pues ahí están esas dos partes de la Trinidad. ¿Ven? Alguien me rayó y no sé, parece que no sabe cómo quitar. Bien, entonces la Trinidad, podríamos hablar que hay algunos ejemplos de la Trinidad, ¿verdad? En las mismas escrituras, y a mí me gusta mucho el ejemplo del bautismo de Jesús en Lucas 3, 21 al 22. Ese bautismo de Jesús es una muestra fehaciente de la Trinidad, como los tres están en el mismo lugar, en el mismo momento, y cómo hay esa manifestación gloriosa de Dios, del Dios trino. Y ustedes saben que cuando Jesús, voy a parafrasear la palabra, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia, que iba saliendo del agua, Jesús estaba en el agua siendo bautizado, dice la Biblia que el cielo se abrieron los cielos, y dice que se escuchó. Jesús estaba aquí en la tierra, estaba siendo bautizado, y del cielo se escuchó una voz, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en él estoy complacido, estoy complacido con mi Hijo. Y ahí mismo dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces esto muestra, ¿verdad?, la veracidad de la Trinidad. Y pues en las cartas de Pablo, en la segunda carta, específicamente, capítulo 13, versículo 14, nos dice que la misericordia del Señor Jesucristo, ahí hablando de los tres juntos, que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes, hablando el apóstol Pablo. Pedro, mientras tanto, en la primera carta, capítulo 1, 1 al 2, nos dice, esta carta les escribo yo,
y especifica, dando señal, Pedro, apóstol de Jesucristo, ahí está hablando, ¿verdad? Él dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, dándole a entender, ¿verdad? La persona de Jesucristo. Un cordial saludo para todos ustedes que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el plan de quién. El saludo allí, ¿verdad? O sea, la primera parte habla de Jesucristo, dice, según el plan de Dios Padre, haciendo una referencia. Pedro, no solamente es Pablo quien hace la distinción, ¿verdad? En este caso, la distinción arriba habla de Jesucristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Y dice, según el plan de Dios el Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio de quién. Lo purificó por medio del Espíritu, ¿verdad? Para que lo obedezcan y sean rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Ahora, y voy y menciona, por la sangre de Jesucristo, y dice que Dios les dé abundantemente su generoso amor. ¿Que quién le dé su generoso amor? Dios. Dios, ahí está. Entonces, miramos al principio a Jesucristo, miramos un poco más para abajo a Dios el Padre, el Espíritu Santo, otra vez Jesucristo, y otra vez habla del Dios que le dé abundantemente su generoso amor y su paz. Entonces, esa primera carta de Pedro 1 al 2, porque podríamos decir, bueno, a Pablo le cogió con eso, Pablo, se alocó y empezó a hablar de algo del Dios trino, pero Pedro también está hablando sobre la Trinidad de Dios. Amén. Y en Tito, en su capítulo 3, versículo 4 a 7 nos dice, pero Dios, nuestro Salvador, ¿quién, hermanos? Dios. Y está hablando sobre Dios, el cual es nuestro Salvador. Y habla, dice, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia por algo bueno, no por algo bueno que hubiésemos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva. Al renovarnos, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Al renovarnos, ¿quién nos renovó? Dios. Nos renovó por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Recuerda que Jesucristo fue el que prometió al Espíritu Santo, el Consolador, dice, nuestro Salvador. Así que, aprobados por el generoso amor de quién? De Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios nos tiene, que Dios tiene para nosotros sus hijos. ¿En quién? En Jesucristo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? Dios el Padre. Entonces, en esta parte, nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? De lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios a través de esta parte llamada la Trinidad. ¿Amén? Voy a detenerme aquí antes de entrar en esta parte de un entendimiento de entendimientos incorrectos acerca de la... Pero ¿alguien quiere conversar algo, aportar algo, compartir algo de lo que hemos hablado sobre lo que es la Trinidad? Entonces, o alguna pregunta en base a lo que he hablado o en base a lo que he escuchado. Amén. Sí, puede hablar. Amén. Sí. Dios le bendiga. Amén. Hay que, sobre la Trinidad de Dios, que en el principio no se hablaba de Trinidad, ni se hablaba de Jesucristo, porque los profetas decían que venía un Mesías, pero no se hablaba del Espíritu Santo, sino solamente se hablaba de Dios y del ángel de Dios. No se hablaba del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino después que Jesús ascendió, porque él le dijo a sus discípulos, no os dejaré solo, sino que vendrá con nosotros el Espíritu Santo. Amén.
no se habla del Espíritu Santo como tal, pero sí dice en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, no se Amén, habla amén. de la persona del Espíritu Santo como Espíritu Santo, porque con este nombre es Jesús quien lo da a conocer. Pero en el Génesis dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el mismo Génesis nos habla cuando Dios va a crear al hombre, que es otra parte de la Trinidad, dice otra evidencia. Dios está diciendo, cuando ya va a ser el hombre, en todo dijo, sea la luz, sean los animales, esto. Cuando iba a crear, a formar al hombre, dijo, Hagamos en plural. hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme Amén. a nuestra semejanza. Lo que se deduce aquí es que Dios está hablando con seres iguales a él, iguales Dios. a él. No está hablando de Amén. ángeles creados, ni de querubines, ni de serafines. Está hablando específicamente con ese espíritu y Juan hace referencia de la persona de Cristo en la creación, diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo El era verbo Dios. era Por él todas las cosas fueron hechas, y sin Dios. él nada de lo que es hubiese sido. Juan dando referencia de la deidad de Cristo y de la participación directa de Cristo en la creación. Cuando nosotros en el Génesis específicamente vemos a Dios diciendo, hágase, hágase, hágase. Pero cuando Juan presenta a Jesús en la primera parte, él lo presenta como una parte esencial e importante de la creación, diciendo, en el principio, él era el verbo, la acción era Jesús, está diciendo Juan, él era el que hacía, él era el que estaba haciendo cosas, porque cuando dice en el principio era el verbo, lo que el verbo denota es acción o movimiento, trabajo, realmente, o sea, Jesús estaba trabajando con el Padre en la creación. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas en la creación. Entonces, Amén. en el Génesis no se menciona el Espíritu Santo como tal, pero ya entra con este nombre, ¿verdad? Dado por Cristo en el Nuevo Testamento, pero no significa que no estuviese, porque dice la Biblia en muchos lugares que el Espíritu de Dios descendía sobre el profeta, que el Espíritu de Dios habló a fulano, o sea, entonces el Espíritu de Dios sí estaba presente, pero como usted dijo, hermano, no con el nombre del Espíritu Santo. Del Espíritu Jesús Santo. lo da a conocer con ese nombre, pero no descartamos la verdad de que desde el principio él estuvo participando con la creación y con todo el mover de Dios a través de los tiempos. Amén. Amén. Soldánio levantó la mano. No fue Soldania, fue Zoila. Zoila. Perdón, es que Buenas noches, bendiciones. Yo no estoy participando mucho porque estoy trabajando, no hay problema. pero sí estoy escuchando. Para mí, yo como que lo simplifico el asunto de Dios Trino. Yo lo que pienso es en la función. Por ejemplo, el pastor Élido. Como pastor, tú eres Élido, pero como pastor tú tienes una función diferente que como padre de familia. Y tiene una función diferente como hijo. Porque como hijo, ¿qué tú harías? Como hijo, tú lo que vas a hacer es escuchar a tu padre, atender a lo que te dice tu padre, pero ya como padre tú tienes que dirigir, corregir, formar, pero como pastor es otra función, pero uno mismo era el mismo con diferentes funciones. Entonces, como que para yo simplificarme en mi mente, lo veo así, Dios, pero con tres funciones, la función de creador, la función de salvador y la función de guía que hoy tenemos como el Espíritu Santo. Sí, podemos verlo así, pero el problema es en que hay mucha gente que te va a discutir esa teoría y va a refutar esa teoría y te va a poner, o sea, entonces por eso esa es la razón. Por ejemplo, vamos a hablar de los unitarios, ¿verdad? Que
que es una corriente, ¿verdad? Porque ni siquiera podríamos llamarle casi secta. Es una corriente, incluso esta corriente, hermanos, creo que tengo a Sandra aquí, que nos congregamos juntos en un tiempo y conocemos a una persona que dividieron una iglesia, la iglesia en la que nosotros nos congregábamos, la dividieron, sacaron un grupo de ahí con el unitarismo, hablando de esta doctrina de los unitarios, hermanos, y presentando y diciendo que nosotros somos idólatras, nos ponen como idólatras, nos ponen como que nosotros seguimos todavía bajo el régimen romano, bajo la creencia de Roma, y todavía tenemos mucha dificultad con ese señor, en un grupo que tenemos, porque los unitarios, ¿verdad? Es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante, o sea, no es que dejan de ser, hermano. Ellos se constituyen, ¿verdad? Dentro de esta parte que cree en un Dios unipersonal y sostienen que Jesucristo no es el mismo Dios. El unitarismo es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un único Dios, Dios Padre, o sea, Yahweh solamente, conformado por una sola entidad. Entonces ellos te dicen a ti, mira, es como tres sillas, dicen, este es el Padre, porque Jesús dijo, he aquí que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando habla con Felipe, ¿recuerdan? Maestro, mira, muéstranos el Padre y con eso estamos tranquilos. Y él dice, y tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Está hablando Jesús, pero se está mostrando, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Está hablando Jesús. Lo que hacen entonces los unitarios es que te cogen tres sillas, dicen, mira, este es el Padre, y te lo suben. Este es el Hijo, y te lo suben. Entonces, este es Yahweh. Entonces te lo ponen, te lo entran a todo, tres sillas en una sola. Entonces, esa es la manera en la que ellos presenten. Hay un Dios, ¿verdad? Entonces, el unitarismo te habla solamente de un Dios, de una sola parte, pero te quita, como decía Zoila, esas maneras en las que Dios se ha manifestado y se ha mostrado a los seres humanos. También hay otra parte que es el modalismo. Los unitarios también utilizan mucho esta parte del modalismo, que es una herejía del siglo III, según la cual en Dios solo hay una persona, como una es también su naturaleza. Esto va muy unido, es también de lo que hablan los unitarios, ¿verdad? Los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo no son otra cosa, sino aspectos diversos del Dios único, es lo que ellos dicen, que esos son aspectos del Dios único. Miren, Zoila, tú que dijiste esa parte de simpleza, mira, ellos lo ponen así, no, es un solo Dios. No, estamos claros de que es un solo Dios y es lo que nosotros enseñamos, pero ellos, dentro de esa verdad que tienen, una media verdad que se convierte en una mentira, ellos dicen que son modos de considerar a Dios, que el Hijo y el Espíritu Santo son maneras o modos de considerar a Dios, ¿verdad? En sus operaciones extra, como la creación, ¿verdad? El que crea, ¿verdad? La encarnación, el Hijo, y la efusión de la gracia, ¿verdad? A través de lo que vemos y lo que trae el Espíritu. No, dicen que no existe, por tanto, dicen ellos, la Trinidad en Dios, sino que Dios lo que tiene es una monarquía, dicen ellos, de donde se le da también el nombre de monarquismo. Aparte de modalismo, también se le llama monarquismo. Es cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó y que sufrió pasión y muerte. Es una simple manera de hablar, puesto que en realidad fue el mismo Padre quien sufrió y se encarnó y murió en la cruz, de donde también se les da el nombre de patripacianos, se da por decir esta parte, que fue Dios mismo que estuvo ahí. Los primeros padres de esta herejía parece ser que fueron praxias, por eso habla de patripacianos y Noeto en el siglo III, contra los que escribieron Tertuliano, ¿verdad? Hipólito Romano contra Noetún. Otros defensores de la herejía fueron en Roma Epígono, Cleómenes y Sabelio,
del nombre de Sabelio, ¿verdad? Se llamó Sabeliana a la secta modalista y duró esta secta, esta manera de hablar, hasta el siglo V, combatida por Eusebio de Cesarea. O sea que esta parte, tanto el modalismo, ¿verdad? Con esos diferentes nombres que lo vimos, como el unitarismo, que todavía continúa hasta hoy, está negando y está centrando solamente en Dios, ¿verdad? Y está quitando la Trinidad. Entonces, de ahí es que nosotros necesitamos enseñar la Trinidad, porque hay personas que quitan esta parte. También habla a Jesús y el Espíritu Santo no son divinos, es lo que muchos dicen. Saben, es parte de lo que dicen también los testigos de Jehová, que Jesús no es divino, que es un muchacho demandado, utilizando mal un texto donde dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no dice a los suyos, habla de a lo suyo, y ellos lo que dicen es que Jesús vino a un mandado. Jesús vino a algo, es lo que está señalando allí. Jesús vino a algo, vino a traer salvación, pero los suyos no les recibieron, ¿verdad? Pero recuerden que Jesús vino por su propia cuenta. Jesús vino porque él quiso, él mismo dijo, nadie a mí me quita la vida, nadie me la puede quitar porque yo soy el dueño de todas las cosas. Entonces, él no vino a un mandado, ¿verdad? Él mismo decidió venir a morir por la humanidad. Entonces, Jesús y el Espíritu Santo, dicen esa secta, no son divinos. Nosotros entendemos que sí son. ¿Ven? Hay dos manos levantadas. Ok, Esther. Stephanie, amén. Stephanie. Es que Ah, nomás yo le sale quería hablar. Está bien. Compartiendo lo que usted decía de la Trinidad, quizás no de la forma abiertamente, lo digo en mi propia palabra, o sea, no sé, o el pueblo de Israel no pudo percibirlo de esa manera, pero Isaías también tiene una palabra donde él habla de Jesús y de Dios, como yo digo en la parte como también Trinidad, no. Bueno, lo que yo pienso, lo dice Isaías 9:6, donde dice, donde un niño no es nacido y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, y ahí dice Dios con letra mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sí. Si no es Ajá. una Trinidad, ¿por qué llamarle Padre eterno, o Isaías llamarle Padre eterno a ese príncipe que vendría a libertar a Israel? ¿Y por qué decirle Dios fuerte? A pesar de que ese texto en sí no podríamos tomarlo para No, dentro de la Trinidad de por sí, no, sino ok. de la deidad, más que de la Trinidad, de la deidad de Cristo, la manera en la que podemos ver a Cristo como Dios. Esos atributos que se le dan a Jesús de Dios, sí, porque como usted dijo, entra la palabra Dios con D mayúscula, llevándolo a una deidad. Y ese de Padre Eterno, Príncipe de Paz, son como, llamándolos como rangos, puestos, autoridad, es lo que más se está haciendo allí, Isaías. Pero sí, Isaías menciona también en diferentes, lo mencionamos ahorita, habla así de la Trinidad, menciona por lo menos a Dios y a Jesús. Como decía el hermano ahorita, a lo mejor no el Espíritu Santo porque no estaba dentro todavía de como tal, ¿verdad? Pero sí como el Espíritu de Dios. Pero de verdad, gracias por la intervención, porque también allí hablamos de la deidad de Cristo, entonces lo presentamos como divino. Ahí entra lo que usted decía, que Jesús es divino, es una deidad. Entonces, no podemos situarlo en un muchacho demandado, porque Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz, ¿verdad? Y él es Dios, realmente. Amén. ¿Alguien más quería hablar? Me parece que no. Entonces, el triteísmo, que es una corriente, es una creencia, ¿verdad? El triteísmo
es la creencia en tres dioses que no están unidos en un ser. Entonces, cuidado, hermano. Ahí es que entran los unitarios y nos dicen que nosotros somos triteístas, o sea, que tenemos, o politeístas, que tenemos tres dioses. No tenemos tres dioses. Tenemos un Dios, ¿verdad? Trino. Tenemos un Dios que es trino. Ahora, el triteísmo es una creencia en tres dioses que no están unidos en el ser. Por ejemplo, los unitarios nos dicen, nosotros tenemos tres dioses porque nosotros, bueno, yo no suelo hacerlo, pero muchos de los nuestros lo hacen. Por ejemplo, cuando yo voy a bautizar o cuando yo voy a presentar un niño, yo lo presento en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, regularmente decimos, Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No está mal, pero cuando nos van a atacar y a señalar, nos están diciendo que tenemos tres dioses. Es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, el triteísmo es una herejía antitrinitaria que férrea contra la Trinidad. Es la creencia en tres dioses en oposición a la doctrina trinitaria de tres personas en una divinidad. Tres personas en una divinidad. El triteísmo entiende que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres dioses separados. Es ahí donde no podemos errar, ni tampoco podemos confundirnos. Tenemos un solo Dios, un Dios en tres personas, un Dios en tres personas. Ahorita hablamos de que la persona no es como el ser humano, no es esto, hermano, no es esto. Y decíamos lo que tiene que ver con lo que es la persona. Amén, hermano. Puede hablar. Me llega a la mente, pastor, de Dios Trino, como nosotros que estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Somos tres, entonces somos una sola persona. Con esas tres, ¿cómo le podría decir? Con esas tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Y como decía Zoila, yo soy padre, yo soy hijo, pero yo también soy pastor, ¿verdad? Diferentes cosas, pero yo soy el hijo. Bien. Sandra. Sandra, ¿querías hablar? Voy. Mira, yo siempre desde el principio que he aceptado al Señor desde que yo aprendí que Dios, que conocíamos a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. O sea, como bien tú dices, son tres en uno. Entonces, yo siempre lo describía como lo describía mi hermana, como la hermana que lo está hablando ahora, que yo pensaba, digo, bueno, Dios entre personas es como nos hizo a nosotros. Debemos recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y somos una sola persona. O sea, yo soy Sandra y tengo esa realidad de yo. Por otro lado, en cuanto a lo unitario, que siempre, o sea, que se dan la talla de creer y decir que el cristiano, el trino es politeísta, son personas que yo misma no sé en qué texto de qué texto bíblico ellos se agarran para abolir lo que es la existencia de Dios, o sea, de Jesús como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Yo siempre he visto como que cada Dios quiso hacer una función como no dejando de ser Dios y volviéndose como quien dice humano a través de Jesucristo, tomando forma humana a través de Jesucristo. También acordámonos que el Señor dice cuando Jesús ya se va, o sea, para mí cada uno tiene una función especial.
Cuando Jesús ya se va, él dice, no lo dejo solo, le dejo el Espíritu Santo. Jesús regresó de donde vino, pero él dejó al Espíritu Santo, que dice la palabra que es quien nos consuela y también da testimonio de la iglesia. Entonces, tenemos que estar bien. Por eso yo siempre le exhorto a todos los cristianos que escudriñemos la Biblia lo más que podemos, porque ahora mismo se están levantando muchas religiones que están engañando a muchas personas. Y como yo le decía al pastor, las religiones no lo está haciendo cualquier persona, lo están haciendo personas que en realidad estudian la Biblia y que mayormente son teólogos. O sea que cualquier persona corta y que no tenga mucho entendimiento de la palabra se deja engañar. Entonces nosotros debemos de profundizar lo más que podemos en la Biblia y conocer lo más que podamos. Porque, imagínate, para no caer en esa. Es así. ¿Okay? Es tanto así que yo vi ahora, en esa semana, este domingo, una iglesia judía que dio su primer culto en este país. Y eso de iglesia judía realmente es una secta que se está levantando aquí, de personas que se han judaizado, que se han vuelto judíos, dominicanos que se han vuelto judíos según ellos, y es en base a todas estas malas prácticas y malas enseñanzas. Antes de hermana Karen Giuseppe, quiero decir, quiero decir esa parte de que el mismo Jesús, como tú hablabas, Sandra, mostrando, ¿verdad? Porque no es que tampoco veamos a un Dios que está aquí, un Dios que después vino a... No, no. La misma escritura dice que Jesús, cuando está hablando, le dice, yo rogaré al Padre. Óigame cómo Jesús presenta la Trinidad y la manera en la que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo, al Consolador. Y este les dirá todas las cosas que yo les he dicho, y aún mayores les dirá o hará con ustedes, porque yo voy al Padre. Oye, en una sola conversación, Jesús en diferentes maneras y en diferentes partes, en la misma conversación, utiliza su nombre, el del Espíritu Santo y el del Padre, en la misma conversación, varias veces, haciendo alusión de yo voy al Padre, este se queda aquí, este hablará de mí y mucho más todavía porque yo voy al Padre. Entonces, como el mismo Jesús está dando a entender la parte de la Trinidad, obrando en conjunto al mismo tiempo, obrando a favor de nosotros. Amén. Hermana Karen. Bueno, Dios les bendiga. Amén. En mi opinión, pastor, que cuando Jesús dijo, yo soy, sean uno conmigo como yo soy con mi Padre, dijo. Y también cuando nos habla de que la pareja, ¿verdad? Somos uno solo. O sea, somos dos diferentes personas, pero que nos unimos, ¿verdad? Entonces yo siento que hay que tener claro eso, ¿verdad? Que son tres divinas personas y un solo Dios creador. Porque dice que Él creó a su Hijo primogénito, unigénito. O sea que nuestro Señor fue Jesucristo fue el primero, ¿verdad? Entonces ahí se entiende que cuando somos uno con el Padre, somos uno con Jesús. ¿Por qué? Porque nos unimos a Él, porque lo aceptamos a Él. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Esa es mi opinión, pastor. Hay algo que Jesús no es creado. Es importante que entendamos esa parte. Jesús no es creado. Si Jesús hubiese sido creado, llega a la categoría de ángel o de arcángel o de ser humano. Jesús es Dios desde la eternidad y por la eternidad. Es bueno que sepamos. Jesús no es un ser creado. Entendamos, mire, esta parte de la Trinidad es un poco difícil, pero vamos a ponerlo de esta manera. Cuando Jesús viene a la tierra, no fue como creación. Recuerden que Jesús nace por obra del Espíritu Santo.
no es un yo soy creado. Yo soy creado porque para yo poder existir tiene que haber la unidad de mi mamá y de mi papá. Para Jesús venir a la tierra no hubo un papá, no hubo un papá. Fue milagroso porque Él es Dios. Entonces, Él no es el principio de la creación, Él es el creador. Jesús no es el principio de lo creado, Él es el creador de todo lo que existe. Decía ahorita lo que dijo Juan. En el principio era el verbo, dando referencia de Jesús, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, señalando la deidad de Cristo desde el principio. Entonces, no puedo ubicar a Jesús como una creación porque Él es Dios. Cuando Él viene es Dios encarnado, se hace como uno de nosotros. Pero recuerden que en todo momento, Él mismo dijo en muchas ocasiones, señalándose a sí mismo como Dios. Ahora, todo lo que Él hizo, lo hizo como humano para podernos enseñar de que como humano podemos vencer y como humano Él murió. Pero Él mismo dijo, no, nadie me puede quitar esta vida porque esta vida yo soy quien la doy y yo soy quien la tomo porque soy el dueño de todo. Entonces, no pongamos a Jesús como el principio de la creación porque Él es el creador. Gracias, hermano. Aceptar la Trinidad de Dios, pero ignorar la unidad de Dios. Ahí es que es el problema del tripeísmo, que acepta la Trinidad de Dios, pero ignora la unidad de Dios. Como se afirmó en el Concilio de Nicea, en el 325, Constantino, en el 381, habla de la doctrina de la Trinidad, que es esencialmente que Dios es uno en ser o esencia, mientras existe como tres personas, o sea, son coiguales y son coeternas. Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son coexisten, por así decirlo, coexisten en el mismo momento. Por eso es que cuando Esteban, y entramos también, cuando Esteban ve que el cielo se abre, que él ve a uno semejante al Hijo del Hombre que está a la derecha del Padre. Entonces coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te decía que este es un tema bien difícil a veces porque nos podríamos tener de alguna manera verlos como tres, verlos como Jesús, como el creado, y hay que tener mucha separar. Amén. Tenemos a Benito y creo que tenemos también Pastor Benito. Muchas gracias. Elido, mientras tú explicas, yo me quedo pensando en la oración que hizo Jesús, donde él dijo: Padre, como tú y yo somos uno, permite que ellos también sean uno. Cuando habló cuando se refirió a la unidad de nosotros, los seres humanos, los que amamos a Dios, nos quiso hacer un prototipo de que nosotros deberíamos ser como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué precioso luce eso. Sí. Gracias, Elido. Amén. Gracias, hermano. Así es. Como dijo la hermana ahorita, somos tripartitos, ¿verdad? Contamos de alma, cuerpo y espíritu, aunque algunos dicen que no, que contamos de cuerpo y alma o corazón. Entonces, hermana, creo que Stephanie, mírala otra vez. Puede ser que quedó la mano levantada. Amén. Como usted decía ahorita, no se puede caer en el error de creer que Cristo es una creación, porque la misma escritura dice que por Él, en Él, fueron creadas las cosas. Sí. Creadas por medios de Él y para Él. Y también que, con respecto a lo que usted decía, que
confundir que Cristo es como una creación es como decir que fue como un ángel. Los testigos de Jehová tienen la creencia de que Cristo es un ángel. Eso es lo que ellos dicen, en cierta forma. Entonces también la misma escritura dice que a ningún ángel Dios llamó nunca que ese era su hijo. Dios nos llama a los hijos. Gracias. Bien, entonces, entender la Trinidad, y es lo que estamos haciendo, entendiendo la Trinidad, hermano. Es difícil para nosotros comprender nada acerca de Dios sin el uso de analogías. Es lo que hemos estado haciendo hace rato. Zoila lo hizo, la otra hermana también habló de algunas analogías o algunas metáforas. Es la única manera, hermano, para nosotros comprender la Trinidad de Dios, utilizando analogías, utilizando metáforas, pero es bueno saber, hermanos, que ninguna analogía o metáfora es totalmente perfecta, ¿verdad? Que vamos a encontrar la contra, ya que lo que se puede comparar a Dios, pues simplemente Dios es un misterio. Algunas analogías utilizadas para ayudar en la comprensión de la Trinidad son, por ejemplo, el agua, el hielo y el vapor. El agua, el hielo y el vapor. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Es lo mismo. Son los tres estados de esta parte, agua, hielo y vapor. En un momento, lo que han visto, ¿verdad? Las nubes en un momento caen, ¿verdad? Y después que caen se evaporan, pero tú pones hielo en la nevera y después es agua y después se puede evaporar. O sea, es lo mismo. Un huevo consta de clara, yema y cáscara. El huevo sin uno de estos tres componentes no es un huevo. Realmente no es un huevo. Pero aunque nosotros llamamos huevo revolteado, un huevo, no, pero que no está completo, le falta por lo menos el cascarón. Entonces el huevo consta de clara, yema y cascarón. Entonces esas tres cosas forman un huevo. También hablamos de las funciones del ser humano, como decía Zoila ahorita. Yo puedo ser hombre, puedo ser padre y puedo ser hijo. Élido es eso. Hombre, padre e hijo. Pero todo eso compensa lo que yo soy como persona. Un ser humano es cuerpo, alma y espíritu, lo mismo que también se hablaba hace un rato sobre el ser humano, ¿verdad? Que es tripartito también. Y hay unos nudos que se llaman nudos célticos, yo no le voy a dar eso, pero estas son maneras también. Hay muchas formas de mostrar, ¿verdad? La Trinidad. Hay muchas maneras, pero estas son las que regularmente se utilizan, ¿verdad? Para mostrar esta parte, agua, hielo, vapor, un huevo, las funciones de un ser humano. Y esta es uno de los símbolos que me gusta bastante. Aquí vamos a ver la manera en la que Dios es. Me gusta mucho. Es el escudo de la Trinidad. Este es el escudo de la Trinidad. Yo voy a tratar de explicarlo, lo voy a ubicar aquí para que usted lo vea. Lo que sabe en inglés, la verdad, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Es verlo así como, ¿verdad? El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es. Y vamos a decir que el Espíritu Santo no es el Padre. Es así como podríamos verlo. Sí. Aquí está más claro para los que tienen la foto, aunque hubo alguien que le va a dañar las fotos a usted de ahí porque le puso una raya roja ahí que ya ustedes saben. Entonces, esta es la parte. Primero empezamos. El Padre es Dios. Aquí lo podemos ver. En el centro está Dios. Ahí en el centro es Dios, ¿verdad? God, es Dios. Entonces, el Padre es Dios, ¿verdad? El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es la primera parte, ¿verdad? Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios es el Padre. Dios es el Padre. Dios también es el Hijo. Y Dios es el Espíritu Santo. Voy a repetirlo otra vez rapidito, ¿verdad que sí? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo
es Dios, pero lo veo desde otro ángulo. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora lo pondríamos de esta manera. Dios no es el Hijo, ¿verdad? Dios no es el Hijo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. Ese es el escudo, a eso se le llama el escudo de la Trinidad. Una manera, como diría Zoila, simple de ver la Trinidad, simple de ver la Trinidad. Entonces, esa es una de las maneras en la que la gente está explicando la Trinidad sin ponerlo como tres dioses. Yo decía ahorita, cuando yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señalando así que es un solo Dios, no el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque cuando lo ubico así, hay gente que agarra eso para decir que yo soy politeísta. Yo presento a un niño a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un solo. ¿Ven? Entonces, esa es la manera, hemos visto hoy, a grosso modo, la doctrina del Padre, culminamos esto, y la doctrina de la Trinidad, dentro de esa parte, ¿verdad? Con las analogías y las metáforas, terminando con el escudo de la Trinidad. ¿Ven? Si es que, si tiene alguna pregunta, en la próxima semana, entonces estaremos nosotros conversando sobre la doctrina específicamente, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, vamos a buscarlo aquí. Sí. Y vamos a estar hablando sobre la doctrina de Jesús, el Cristo. Vamos a la semana próxima. Jesús, el Cristo. Entonces, sobre la Trinidad, yo le mandé ya esa diapositiva. Yo le voy a estar mandando la diapositiva sobre Jesús, el Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? Los que no han hablado, óyeme, ahí se queda grabado lo que hablan, lo que no hablan, lo que preguntan. Y eso tiene mucho que ver, así que vamos a ver. ¿Quieren decir algo, comentar algo, preguntar algo sobre esta parte de la Trinidad? Este es el momento en el que podríamos compartir ya la última parte. ¿Ven? Si alguien quiere comenzar algo, opinar sobre la clase, qué les parece y eso. ¿Ven? Valentín Rosario. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Ven. Dios le bendiga a todos los hermanos que están por acá. Yo diría con respecto al escudo, sería que Dios, o sea, Dios no es un nombre, sino como por ejemplo, o sea, Dios, porque cuando hablamos del Padre, hablamos de Jehová, o sea, el Padre, Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, la palabra Dios no la debemos coger como un nombre, porque entonces ahí es que viene entonces la confusión. Entonces, si en vez, o sea, explicando que el centro del escudo no es un nombre que se asigna a ninguna de las tres divinas personas, sino como por ejemplo, poniendo un ejemplo, que ahí vaya, por ejemplo, ingeniero. El Padre es ingeniero, Jesucristo es ingeniero y el Espíritu Santo ingeniero, un ejemplo. Exacto. O sea, Dios es ser Dios, una persona santo, bueno. Eso es lo que quería. Sí, eso es lo que, exactamente, es como vamos a ver a Jesús. Ya vimos al Padre de ese lugar, vamos a ver a Jesús y vamos a ver el Espíritu Santo de esa misma manera. O sea, que lo estamos viendo como que son dioses. Exactamente. No dioses, Eso. sino Dios.
O sea, como Dios, Dios, o sea, exactamente. incluyendo Como- tres, dije Dios así. Porque la palabra Dios en este caso, con D mayúscula, es una deidad. Una deidad. O sea, alguien que está por encima de todas las cosas. Cuando decimos Excelente. que el Padre es Dios, estamos diciendo que es trascendente e inmanente. Cuando decimos que el Hijo es Dios, estamos diciendo que el Hijo es trascendente e inmanente. Excelente, eso Todos es lo los que quería explicar. atributos de Dios lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, que es la parte, como usted dice, todos los caminos conducen al centro. Lo del Hijo, lo del Padre y lo del Espíritu Santo conducen al centro. Y los tres de las esquinas son Dios, no un Dios ni otro Dios, son Dios, una Dios. deidad. Exactamente. Amén, amén, Sí. eso es. Gracias. Sí. Gracias por esa otra analogía que nos dio Sí, del porque ingeniero, ahí puede, ingeniero y o eso. sea, ahí hay, o sea, puede ser porque yo mismo anteriormente estaba un poco confundido con eso, pero entonces al entender esa parte, yo te estaba explicando, ya ahí yo estoy claro, o sea, ahí entendí bien la parte Nosotros del creemos estudio. en un solo Dios. Pues somos monoteístas realmente. Creemos en un Dios, ¿verdad? Que se ha manifestado en tres personas. Padre, Amén. Así Hijo es. y Espíritu Santo. Que se ha Amén. dado a conocer a través de la historia, a través como Dios el Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Que se ha dado a conocer. Amén. Bien. Amén. Gracias Dios por la bendiga. intervención. Muy atinada, hermano. Gracias. Amén. Bien, ¿alguien más quiere preguntar o conversar o comentar o aportar? Bien, entonces, gracias hermanos, gracias por el esfuerzo que están haciendo. Yo sé que pusimos esta hora, ¿verdad? Porque sabemos que todo el que está aquí es una persona ocupada. Gracias por el esfuerzo, gracias por estar ahí, gracias por participar. Algunos no están y otros están en un mismo aparato, porque ustedes saben que ha estado lloviendo en algunos lugares y la lluvia y el internet no son muy amigos y en otros lugares no hay energía eléctrica. Amén. Así es que, pero yo voy a poner el video y los que no lo han visto pueden verlo y los que lo vieron pues pueden continuar. Vamos a orar, quiero orar por ustedes hermanos y pues darle gracias a Dios por la bendición que nos da de estar juntos en esta clase. Amén. Oramos. Padre, gracias por cada hermano y hermana que ha estado en esta clase. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento, la sabiduría, la sapiencia que viene de ti. Dice tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y que tú, Señor, que nosotros seremos bendecidos, que seremos, Dios mío, que tú, oh Dios, vas a estar bendiciéndonos y nos va a dar conforme, Señor, a tu misericordia. Dios, entendemos que necesitamos de tu sabiduría, de ti, que nos ayudes y nos bendiga. A levantarnos, Señor, de Padre tranquilo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde y gracias por el tiempo que me han brindado. Nos vemos Amén. la próxima semana y durante la semana le estaré mandando el video y también pues la diapositiva de el Hijo. Ven, de Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Buenas noches.